Vamos a hacer una nueva ponencia titulada Cuantificación de la carga de variabilidad para el aprendizaje de la técnica del tenis. Esta ponencia está impartida o va a ser impartida por el profesor Ruperto Menayo. Profesor Ruperto, profesor de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, la UCAM, y como currículum, pues doctor en ciencias de la actividad física y el deporte y máster en enseñanza, entrenamiento y gestión de tenis. Vamos a escuchar su charla y su ponencia y después abriremos un turno de preguntas por si tenéis alguna cuestión sobre su ponencia. Adelante. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes. Antes de comenzar, pues quiero agradecer la oportunidad que me han dado desde la Federación y también desde la UCAM de contar conmigo. También a José Antonio Arranz, que propuso la idea de que yo viniera aquí a contaros algo, y estoy muy agradecido por ello. También estoy muy agradecido por el contenido de todo el simposio, porque a mí me apasiona el tenis y también me apasiona el aprendizaje y el control motor. Las dos asignaturas tengo la suerte de impartirlas en la UCAM y trato de combinar una ciencia como es el área del aprendizaje y el control motor y llevarla al ámbito del tenis. Antes de ser nada en ciencias del deporte, pues yo he sido entrenador de tenis, he dado clases, he llevado a jugadores. Entonces, el contenido de todo el simposio pues sigue una línea que se ha tratado ya a través de las charlas de Jofre, de David, en la que os han hablado de la variabilidad en la práctica y de lo bueno que es la variabilidad y de que hay que plantear ejercicios de variabilidad y perturbar o aplicar turbulencias, como decía Jofre, a los entrenamientos para desestabilizar al jugador y llevarlo a situaciones de estrés que le hagan adaptarse. Yo eso ya llevo también tiempo aplicándolo. Es más, las primeras veces en el club de tenis donde entrenaba, yo soy de Badajoz, estoy ahora aquí, pero allí entrenaba a chavales, pues las primeras ocasiones en las que hice ejercicios del tipo que habéis visto en las pistas, en estas jornadas, a los 3-4 primeros días me llamó el director de la escuela y me dijo: Rupert, tenemos un problema. Hay padres que me están diciendo que tú no das clases de tenis, que sí, que tiras bolas, chavales juegan, pero que mucha parte del tiempo estás haciendo ejercicios que son muy raros, y eso a los padres no les gustaba. Al final terminó gustándoles, porque veían la mejora a largo plazo. Es decir, lo que voy a tratar de comentaros aquí y venderos la moto, ya os lo digo claramente, es que es muy interesante el trabajar en variabilidad, pero a nosotros nos viene preocupando desde hace tiempo el efecto que esa carga de variabilidad tiene sobre el aprendizaje en concreto de la técnica, sobre todo cuando la técnica ya está estabilizada. Así pues, el desarrollo de la ponencia va encaminada a intentar pues, utilizar métodos del ámbito científico que permitan hacer una evaluación o una medida cuantitativa del efecto de esa variabilidad. Los datos que presentaré al final y que vais a tener la oportunidad de ver son los primeros que estamos sacando con estos medios y con estos sistemas. Ese es el índice que seguiremos. Como pasaré a Alberto la presentación, lo podéis luego tener en papel. Y por no detenerme, pues bueno, vamos a hablar sobre variabilidad, sobre aprendizaje y al final el sistema de medida que hemos utilizado para tener un valor cuantitativo de esa carga. Bien, desde las ciencias del deporte cada vez más vemos cómo hay una gran cantidad de aportaciones que nutren al entrenador y que le aportan una visión diferente, que no digo mejor, sino diferente a la que tenemos debido a nuestra experiencia en la pista. Cuando llevamos muchos años entrenando, sabemos perfectamente qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, qué objetivos lograr, y eso, desde nuestro ámbito científico, existen cada vez más libros, existen 2 revistas también especializadas en las que tenemos la posibilidad de consultar desde un enfoque científico, que lo que aporta a la ciencia es rigurosidad, validez y fiabilidad a todo lo que hacemos, y enriquecer nuestros entrenamientos.
Si nos centramos en el área del aprendizaje motor, y voy a intentar siempre aplicarla al tenis, vamos a definir el aprendizaje como un cambio o una modificación relativamente estable en la conducta motriz que va a ser producido por la práctica o por la experiencia. Si esto lo trasladamos al tenis, vemos como llegar a dominar un golpe, un tipo de desplazamiento, un efecto, adoptar bien una empuñadura, va a ser consecuencia de ese proceso de aprendizaje y va a necesitar que se convierta en algo estable, es decir, que después de un periodo sin practicar esa adopción de la empuñadura, ese tipo de desplazamiento o ese golpe cortado, plano, liftado, se mantenga ese nivel que había adquirido cuando estaba en proceso de entrenamiento, de aprendizaje. Además de la estabilidad, buscamos la adaptación, de ahí la importancia de la variabilidad, de generar perturbaciones para que tengamos éxito cada vez que nos enfrentamos a una situación nueva. Sabéis que un jugador cuando está en la pista, cada vez que golpea, tiene que adaptarse a una velocidad de esa bola que viene del oponente, a una trayectoria diferente cada vez, a una altura, a un efecto determinado, al tipo de superficie donde realiza los apoyos, incluso al marcador, al público, al entrenador que lo mira y le dice sí o no. Son una necesidad continua de adaptación a una gran cantidad de elementos que lo perturban y que hacen que pueda llegar a errar los golpes, a sentirse incómodo, a fallar al final. Y además, ese cambio estable en la conducta motriz va a ser consecuencia de algo que todos tenéis, que es la posibilidad de practicar con el alumno, de dotarle de experiencias, de realizar tareas de aprendizaje, de entrenamiento que le lleven a ese éxito perseguido. Es la mejor herramienta que tenemos, porque hemos hablado a lo largo de las jornadas de cambiar el cerebro, de intentar generar un cerebro más permeable o ayudarnos de esa permeabilidad para avanzar en el aprendizaje, pero acceso directo no tenemos. Nosotros tenemos acceso directo a lo que ocurre en la pista. Y ahí el diseño de experiencias, el sentarse en casa o en la oficina o en algún lado para planificar nuestra intervención, eso me va a suponer una garantía de éxito que no es desdeñable. Si nos detenemos en este concepto de práctica, observamos que a lo largo de los años han cambiado claramente los enfoques a la hora de diseñar experiencias de aprendizaje. Pasamos de situaciones muy analíticas, de situaciones sobre todo muy basadas en la repetición del mismo gesto, en la cual el entrenador está obsesionado con llegar a que el jugador fuera una copia exacta del mejor modelo que podía tener. No digo que el modelado sea malo, no creo demasiado en él, pero no digo que sea malo, cada uno tiene sus métodos y los puede aplicar, pero cada vez más, a medida que evoluciona la ciencia, encontramos unos enfoques de entrenamiento muy distintos, muy diferentes, que se alejan de la repetición continua del mismo gesto y lo que hacen es todo lo contrario, intentar que el gesto no se reproduzca en condiciones exactas, y eso es muy bueno para tenis, porque cada vez golpeamos, como hemos dicho antes, la pelota a una altura diferente, con el cuerpo en una posición diferente, con trayectorias diferentes, el marcador cambia, el jugador que tengo enfrente me hace cambios de ritmo, intenta desestabilizarme, el público, como he dicho antes también, afecta a lo que pienso y lo que pienso me afecta en el juego. Entonces, tenemos cada vez más enfoques basados en la práctica en variabilidad y recogidos, como tenéis ahí, en algunos trabajos científicos publicados en revistas pues más o menos importantes dentro del ámbito de las ciencias del deporte. Dentro del aprendizaje en variabilidad, puramente basándonos en el concepto de aprendizaje, tenemos la propia variabilidad en la que buscamos generar cambios en el patrón motor, en la cinemática o en la cinética de ese gesto, pero luego hay opciones interesantes que cada vez más se están desarrollando en diferentes escuelas de tenis que hemos podido trabajar con ellos. Por ejemplo, el aprendizaje diferencial, también podéis verlo por ahí como entrenamiento diferencial, es algo parecido, muy parecido a lo que hemos visto con Jofre Pist. Es decir, vamos a llevar al extremo al jugador de una situación que seguramente nunca sea la real, la que va a encontrar en condiciones de juego normales.
Hay trabajos por ahí de lanzamiento de peso, de lanzamiento de jabalina, en los cuales con jugadores de élite están un año entrenándolos, lanzando globos, o tumbados de espalda y lanzando por detrás. O sea, situaciones muy alejadas de ese patrón habitual. Sí que es cierto que cada vez nos damos más cuenta de que, aunque eso se haga, luego hay que volver a hacer una serie de ensayos o de repeticiones del gesto habitual del jugador para que se encuentre, para que no se aleje excesivamente, que tenga cierto recuerdo, que quede un pozo del gesto habitual. También encontramos, además de ese aprendizaje diferencial, un concepto de aprendizaje motor que es la interferencia contextual, en la cual trabajamos con el cambio de tareas. Nosotros podemos hacer cestos de derechas, pero podemos combinar y en lugar de hacer 20 derechas, hacer 20 golpes combinando derecha y revés, o cambiando los tipos de desplazamientos, y no es repetir siempre el mismo. Es una forma de variar, pero no de un único gesto, sino de varios al mismo tiempo, con condiciones intermedias de interferencia. Tenemos práctica aleatoria, en la cual no se repite ni una sola de las acciones que hacemos, y tenemos práctica en bloque, que sería una condición de reducida interferencia contextual, en la cual no habría cambio de un gesto a otro o de una habilidad a otra, pasando por condiciones, como digo, intermedias de práctica seriada o de práctica combinada. Pero no es el objeto de la charla que quería daros hoy. Yo me voy a centrar en esa variabilidad, en el cambio o en la búsqueda de aplicar perturbaciones al patrón motor para generar adaptaciones y lograr el éxito en la tarea. Una de las principales preocupaciones, además, cuando me propusieron dar la charla era llegar a vosotros, porque creo que somos bastante frikis en el área del aprendizaje y el control motor, y cuando vamos a hablar a sitios donde hay gente que es muy buena en lo que hace, pero que no está próxima a ese ámbito científico, a veces se pierde. Entonces, intentaremos buscar el nexo para que me comprendáis. Si no me comprendéis en algún momento algún concepto, sobre todo en la parte final de la charla, me levantáis la mano y sin ningún problema intentamos aclarar, ¿vale? Bien, ¿por qué aplicar variabilidad a la hora de aprender? Ya os avanzo que el trabajo que voy a presentaros es novedoso en la línea de los sistemas que vamos a utilizar, y que nos estamos dando cuenta de algo que a mí personalmente me está llamando la atención bastante, que es que cuando mido la variabilidad en el patrón motor de una forma determinada, habrá miles de formas de hacerlo, nosotros lo hacemos de esta, estamos encontrando que las tareas en variabilidad que desarrollamos son menos variables que el patrón normal de juego y que el movimiento habitual de ese jugador. Y luego veréis por qué. Desde el punto de vista teórico, hay muchos autores que nos hablan de lo oportuno que es entrenar en variabilidad y aplicar variabilidad. Hay un enfoque que se basa en la teoría de los sistemas dinámicos complejos, que consideran al tenista como un sistema dinámico. Un sistema es un conjunto de elementos formado por muchas partes que cada una aporta algo, interaccionan de una forma determinada y al final llegan a un comportamiento concreto. Esto supone que un cambio, un pequeño cambio en una parte de ese sistema requiere que para seguir funcionando en las mismas condiciones de éxito, el resto de partes de ese sistema cambien su configuración. Ahora veremos estos conceptos con algunos ejemplos. Desde esta teoría de los sistemas dinámicos, el tenista tiene que estar continuamente adaptando su cuerpo, sus segmentos corporales, las fuerzas que aplica, los momentos de inercia, para garantizarse el éxito siempre que va a golpear la bola. Y desde esta teoría de los sistemas dinámicos se considera que la variabilidad, por tanto, es necesaria para producir esa continua adaptación al juego. ¿Por qué? Porque la variabilidad viene, es una propiedad característica de los sistemas. No repetimos el mismo comportamiento, aunque seamos personas de costumbres, exactamente no vamos a repetir el mismo gesto. Si tuviéramos la oportunidad de medirlo, vamos a